tardes, bienvenidos al Tiempo de Actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Y ya solo queda una semana para una nueva edición del Telemaratón Solidario. Tenemos un reto, porque más de 30.000 canarios en situación de pobreza severa nos necesitan, porque La Palma nos necesita. Telemaratón Solidario. Súmate donando alimentos, productos de higiene, juguetes y ayuda destinada a las protectoras de animales en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com y podrás verlo el 23 de diciembre a partir de las 12 del mediodía por Mírame Televisión. Ayúdanos a compartir Canarias. Y en esta iniciativa, como cada año, es fundamental el papel que juega el Banco de Alimentos de Tenerife. Hoy queremos hablar con su responsable de administración, Miriam Cañada, para conocer cuál es la situación actual del Banco de Alimentos, pero también para hablar un poco de esta iniciativa que se celebrará el próximo jueves 23 de diciembre. Miriam, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, porque sé que estamos en un momento de mucha organización, de mucho trabajo de cara al telemaratón. Me lo decías antes, y ahora nosotros estamos en este trabajo todo el año, pero ahora por partida doble, ¿verdad? Sí, bueno, siempre lo hacemos con ilusión y contentos, y siempre agradecemos a Mírame que cuente con nosotros. Esto ya es un evento, como yo digo, un clásico. De hecho, ya cuando va llegando noviembre, las propias entidades nos llaman y nos dicen: oye, este año el telemaratón, ¿cuándo es? Y ¿cómo lo van a hacer? Porque siempre contamos con ustedes y ustedes con nosotros, y el trabajo se hace de una manera muy agradable. Desde luego. Una manera agradable, pero en verdad es una situación desagradable en líneas generales por las que se atraviesa, y después de esta pandemia empezamos a notar también situaciones pues aún más complicadas. Por lo menos las cifras, esos datos tan fríos empiezan a decirnos que la situación se está complicando en Canarias. ¿Ustedes lo notan más allá de los datos que conocemos? Sí, o sea, está claro que cuando la población vulnerable a todos nos va mal, a ellos les va muchísimo peor. Al final los números parecen a veces eso, cifras frías, pero detrás de esos números hay casos, hay familias, hay historias, y nosotros intentamos siempre pues humanizar, ¿no? y dar un poco voz a esas personas necesitadas, y sí lo seguimos notando. Sí que es cierto que notamos una pequeña bajada en el número de beneficiarios aproximadamente durante el verano. Lo entendemos como la reactivación del turismo, de los puestos, aunque fueran temporales, pero sí que es cierto que las últimas cifras, por desgracia, nos vuelven a indicar que posiblemente sufriremos un repunte en finales de este año y principios del año que viene. ¿Y cómo están en Banco de Alimentos? ¿Tienen capacidad para afrontar ese aumento de la demanda? A ver, sí que es cierto que nosotros hemos ampliado el abanico de posibilidades, porque hemos preparado proyectos nuevos con fundaciones nuevas, con convocatorias nuevas. Sí que es cierto que aunque nosotros hagamos todos los proyectos del mundo, nunca vamos a poder, por desgracia, cubrir al 100% de las necesidades de la familia. Pero bueno, sí que lo estamos intentando, sí que tenemos pendientes diferentes acciones con administraciones públicas. Tenemos aprobada una subvención del Cabildo de 500.000 euros, tenemos aprobada una subvención del Gobierno de Canarias de 250.000 euros, aparte de otro proyecto de 90.000 euros. Parece mucho dinero, es mucho dinero, pero por hacernos una idea, vamos a poner que compramos 60.000 litros de leche, que pueden ser 100 pales de leche. Eso a nosotros se nos acaba en un mes. Entonces, al final, y teniendo en cuenta que teniendo 30.000 personas como tenemos, estamos hablando que le damos 2 litros de leche a cada persona. 30.000 usuarios tienen, sí, actualmente. Sí. Van subiendo y bajando, pero una media de 30.000 usuarios. Después hay épocas en las que nos encontramos con que ustedes tienen que lanzar un SOS normalmente, porque se encuentran con situaciones en las que hay como un desabastecimiento de esos alimentos. ¿Por qué se producen estas situaciones? Bueno, realmente se producen, tiene como varios factores. Primero, que cuando en la época de la pandemia nosotros recibimos una gran cantidad de donaciones de productos perecederos, productos frescos e incluso productos no perecederos. ¿De dónde venían? De los hoteles. Habían cerrado y necesitaban sacar esa mercancía y digamos que no tirarla. Entonces al final contaron con nosotros. Eso nos sirvió para durante todo el confinamiento poder servir a la familia. ¿Qué pasa? Los hoteles vuelven a abrir, en muchos casos no abren pero se quedan sin stock. Esa fuente ya digamos, de distribución hacia nosotros no llega. ¿Qué pasa? Las ayudas tardan. Porque al final, cuando tú presentas una convocatoria, presentas un proyecto, todo lleva un camino, la burocracia, las instituciones. Al final, eso que nos hizo que nos viéramos de repente con 50.000 kilos, con 5 productos y con mínimo 1 o 2 meses por delante para poder recibir las ayudas que teníamos pendientes. Esto ocurría en el mes de mayo aproximadamente. Mayo, sí. ¿Y qué ocurre con esas ayudas europeas, el famoso FEGA?
A ver, realmente lo que, digamos que el FEGA se transforma, por decirlo de alguna manera, entonces a nosotros nos han garantizado 2 fases en 2021, que ya están terminadas, que han sido alrededor de 1 millón de kilos de alimentos, y nos están garantizando 2 nuevas fases en 2022. A partir de ahí es una incertidumbre. Realmente se supone que ese plan, que es el famoso plan FEAD o FEGA, que es el Fondo Europeo de Ayuda al Desfavorecido, se transforma en un nuevo fondo que se convertirá en el FS Plus, que es el Fondo Social Europeo Plus, que va, digamos, a unir muchos pequeños fondos de garantía juvenil, de ayuda a la infancia, de formación, y se convierte en un nuevo plan estratégico a nivel europeo. A nosotros no sabemos cómo va a repercutir. Sabemos que va a haber dinero para alimentos, creo que alrededor de un 3% garantizado, pero no sabemos de qué forma se va a repartir, si ni siquiera Cruz Roja y Banco de Alimentos, que somos las entidades autorizadas por el Ministerio para repartirlo, vamos a ser los distribuidores oficiales o se va a hacer a través de bonos, porque claro, esto es un problema a nivel europeo. A algunos países les gusta más un sistema que es el sistema de bonos, hay otros países que prefieren el sistema de que el alimento se compre y llegue directamente a la familia. No lo sabemos. Estamos todavía en incertidumbre. Ante esa incertidumbre entiendo que hay momentos en los que nada les garantiza tener el suministro necesario para atender a la demanda. Date cuenta que nosotros tenemos como la fuente de financiación y después también tenemos los donantes, lo que son los distribuidores del tema de los excedentes. ¿Cuál es el problema? Hemos notado una gran bajada en las donaciones en especie porque digamos que los distribuidores y los clientes tienen miedo de comprar. Entonces, ¿qué pasa? Al haber menos mercancía que compras, también tienes menos mercancía que donar. Entonces, al final sí que hemos notado una bajada considerable de las donaciones. Eso hace que si nosotros solo podemos comprar una parte, no nos llegue. Y por eso un telemaratón como el que vamos a celebrar la próxima semana es necesario, entiendo. Es necesario, es más necesario que nunca, ya no solo por nuestros hermanos palmeros que lo están pasando muy mal, sino porque la necesidad en Tenerife continúa, en La Gomera continúa, y al final siempre un evento de esta característica es, aparte, ya te digo, ilusionante y siempre tiene un gran resultado y a las familias siempre les llega un poquito más de alimento y un poquito más de alegría y de ilusión en estas fechas tan señaladas. Hablabas de La Palma, ¿cómo está la situación en la isla de La Palma? ¿Cómo ha sido, digamos, todo lo que ha generado este volcán que, por suerte, parece que por fin se está apagando? Eso esperemos. Sí. Realmente, nosotros desde el primer momento lo que hacemos es que contemplamos los 3 ayuntamientos que son más afectados, Los Llanos, Tazacorte y El Paso, y nos ponemos en contacto con las personas que llevan la gestión de alimentos. Nosotros llevamos años dando mensualmente alimentos a La Palma, entonces ya teníamos el contacto generado. Simplemente se les habla y se les comenta qué necesitan, en qué les podemos ayudar. Sí es cierto que en principio la coordinación era un poco más complicada porque no tenían almacén suficiente para recepcionar tantas ayudas de una forma que no estaba centralizada, pero bueno, a día de hoy ya tenemos con ellos unas consultas semanales donde nos dicen las necesidades que tienen y nosotros, o bien del stock que tenemos de las donaciones o bien del dinero que tenemos, pues hacemos una compra y se las hacemos llegar según sus necesidades para poder ayudarlos en lo máximo posible. Por tanto, a través de este telemaratón también llegarán alimentos y recursos para la isla de La Palma. Siempre, de hecho nos han comunicado que una cosa de las más que piden son juguetes, entonces que son juguetes nuevos para el tema de los niños, entonces bueno, evidentemente los vamos a tener muy en cuenta y para nosotros son muy importantes como han sido siempre y mucho más importantes desde la erupción del volcán. Hablábamos de La Palma, pero lo decías tú, en Tenerife también se están registrando unas cifras preocupantes de pobreza y de aumento de usuarios de estas ayudas sociales. Sobre todo nos hemos encontrado con datos preocupantes en el sur de la isla de Tenerife. ¿Cómo funciona la entrega de alimentos en el sur de la isla de Tenerife? ¿Es tan eficiente quizás como en el área metropolitana? A ver, sí que es cierto que al final la ayuda de la institución, en el caso de los ayuntamientos, es crucial. Sí es verdad que nosotros en la zona metropolitana, con el Ayuntamiento de Santa Cruz, también tenemos un convenio con ellos, que es el convenio que es a través de Lima. Entonces sí es verdad que ellos también nos colaboran a llevar las acciones a cabo. En la zona sur es un poco más complicado, primero porque al ser la zona turística por excelencia, todo lo que es aparte de la población flotante que llega, que no consigue trabajo, que al final se queda, ¿no?, un poco en ese limbo, ¿no?, legal. Tenemos asociaciones, pero sí es cierto que en el sur de la isla nos faltan asociaciones en muchos municipios, en muchos barrios, para poder llegar a todos. Entonces nosotros trabajamos con los ayuntamientos. Sí que es cierto que en algunos ayuntamientos sí nos han solicitado ayuda y en otros ayuntamientos no. Al final, con cada entidad que nosotros tengamos, digamos, un convenio, tiene que ser por ambas partes. Si a mí como la institución pública no me permite que a través de ellos reparta los alimentos,
desgraciadamente no podemos hacerlo. Sabemos que la situación es complicada, estamos intentando que nuevas asociaciones se unan al Banco de Alimentos. Desde aquí yo siempre lo digo, una entidad que esté legalmente registrada, que tenga en los fines de sus estatutos el reparto de alimentos o la asistencia, puede contactar con nosotros para hacer, digamos, otro eslabón de la cadena para llegar a cuanto más familias mejor. ¿Esas asociaciones tienen que tener a su vez algún tipo de relación con la administración pública? Es decir, ¿tienen que ser las administraciones públicas quien de algún modo certifique a qué personas entregar esos alimentos o pueden entregárselo ellas a quien ellas decidan? Realmente se supone que hay asociaciones que no trabajan con trabajadores sociales propios, entonces sí que tienen que tener un contacto directo con las administraciones públicas para que los trabajadores sociales municipales deriven a esa familia, la valoran y digan qué tipo de recursos, porque no solo es recurso alimentario, las administraciones tienen muchos recursos que dar a la familia. Y es cierto que hay otras asociaciones que tienen trabajadores sociales propios que ellos mismos lo valoran. Tenemos el caso de Cáritas, tenemos el caso de otras asociaciones que ellos solamente se derivan a sí mismos, pero siempre con contacto con las administraciones públicas para evitar la duplicidad de la ayuda. Claro, es que eso le iba a decir, cómo se vigila o se controla que no se produzca esa duplicidad, por ejemplo, que puede ser uno de los problemas que se genera. A ver, lo que se supone es cuando tú eres un trabajador social que trabajas para una entidad que no es municipal, tienes que tener un contacto directo con tu UTS, que es tu unidad de trabajo social de referencia, y se supone que los datos se cruzan, porque sabemos que igual que hay gente maravillosa y buenísima, hay gente un poco picarona, ¿no? Y entonces quieren ahí rascar doble. Claro, la picaresca, ¿no? Que está también en esto. Lo cierto es que hay un debate, también se genera debate sobre el modelo. ¿Cuál es el modelo adecuado? Lo decías antes, Miriam, hay determinados países europeos que tienen pues unas políticas, pero ya a nivel local hay determinados ayuntamientos que tienen también una manera de trabajar en este tipo de asistencia social. ¿Por qué un modelo como el que representa Banco de Alimentos es mejor o peor que un modelo como el que pueden tener algunos ayuntamientos que se fundamenta sobre todo pues, en esas tarjetas prepago? A ver, tenemos que tener en cuenta que el Banco de Alimentos nace realmente, su actividad principal es la del despilfarro cero, es decir, es la de los excedentes alimentarios que se producen en la industria, en la agricultura y demás, el que no se tiren y que lleguen a las familias porque están en perfecto estado para el consumo. Es decir, por tanto, la primera rama de la actividad del banco no se podría ejecutar porque al final estamos hablando de que nosotros trabajamos con producto físico. Yo creo que el modelo, cada institución decide qué modelo es el mejor. El Banco de Alimentos siempre decimos lo mismo, nosotros no damos dinero, nosotros damos alimentos. Es nuestra actividad, al final nuestra actividad básica es la distribución gratuita de alimentos a los más necesitados. Yo creo que al final, si se hace bien, cualquier modelo, incluso nosotros tenemos ayuntamientos con los que tenemos sinergia, es decir, no significa que porque una familia de bajos recursos tenga una tarjeta para X supermercado, una tarjeta recargable, no pueda también tener asistencia de alimentos. Como te comenté antes, por desgracia, nosotros no podemos dar el 100% de los alimentos que una familia necesita al mes. Sería inviable porque no tenemos ni siquiera almacenes suficientes ni dinero suficiente. Entonces, está muy bien que al final, si yo te doy arroz, pasta, legumbres, que al final son alimentos no perecederos, tú con tu tarjeta de tu ayuntamiento puedes adquirir fruta, verdura, pescado, higiene, o sea, lo que necesites. No creo que un modelo sea mejor que otro. Pueden ser dos modelos que sean inclusivos uno con el otro, pero hombre, siempre que esté vigilado y al final que siempre esté custodiado, por decirlo de alguna manera, con profesionales. Este debate se planteó en el Cabildo de Tenerife también, a mediados de año lo planteaba Si Podemos Canarias. No sé qué les pareció la forma en que se planteó el debate, porque al final se cuestionaba incluso la subvención que ustedes reciben y sobre todo, ¿qué opinan de cómo se planteó en aquel momento? Bueno, yo te puedo decir que nosotros invitamos a quien hizo esos comentarios a que nos llamara, a que se pasara, a que estudiara lo que es el Banco de Alimentos. Nosotros tenemos algo muy claro, y es que somos absolutamente transparentes. Nuestras cuentas están auditadas por un auditor, ojalá todos pudieran decir lo mismo. Nuestras cuentas están en un portal de transparencia, tanto del banco como en el Gobierno de Canarias. De hecho, tenemos casi un 8 en transparencia. Entonces, a mí todas esas personas que tienen críticas o que tan gratuitas sobre el Banco de Alimentos, yo siempre les digo, primero, para tener una opinión, tiene que ser una opinión fundamentada, ¿no? Es muy fácil decir, es muy fácil tiquití escribir, pero ¿qué fundamenta tu opinión? ¿En qué está fundamentada? ¿Has estudiado lo que es el Banco de Alimentos? ¿Has venido al Banco de Alimentos? Yo los invito a todos, yo no sé, no viene nunca nadie, pero yo te puedo asegurar que yo invito a quien quiera, que venga, que se ponga un chaleco, que suba a las oficinas, que investigue. Si es que al final, cuando tú haces las cosas bien y tienes, digamos, tienes tu acción es tan limpia,
Nosotros, que opinen lo que quieran. Al final nosotros seguimos trabajando. Te quiero decir, a mí, como responsable de administración, y mis compañeros nos quita el sueño las opiniones. Seguimos trabajando igual. Lo cierto es que si tienen un 8 en transparencia tienen más que muchos ayuntamientos de esta isla. No lo quería decir yo. Se lo puedo asegurar yo, que trabajamos con esas páginas de transparencia y a veces son muy complicadas. Yo le quiero preguntar también, más allá de este debate, aunque quieras o no está un poco relacionado, se habla mucho de ese efecto que generan lo que se llama las colas de la pobreza. Es decir, hemos visto que en algunas organizaciones sí que es verdad, esto no, lógicamente no ocurre con Banco de Alimentos, pero sí que algunas organizaciones de estas derivadas sí que se provocan, por el aumento de la demanda también, pues esas colas en las que vemos a muchas personas que tienen que pasar, digamos, por un doble castigo, es decir, el castigo que ya les genera ser personas empobrecidas, más el castigo de tener que visibilizar esa situación. Frente a esto, ¿qué se puede hacer para evitar esas colas? A ver, nosotros siempre, nosotros somos como, digamos, nosotros hacemos inspecciones a las entidades, más allá de las que tenemos regladas dentro del programa FEAD. Nosotros hacemos visitas y no solo hacemos visitas de control para conocer que el alimento que yo te doy a ti, tú se lo dejas a la familia necesitada. ¿Eso también se controla? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros dentro del plan FEAD tenemos la obligación de visitar a las entidades y ahí se revisa actas de entrega, inventarios pendientes, si hay algún producto que ha llegado en mal estado, tiene que hacer una incidencia en Madrid. Es decir, esto está regulado, esto no es tan sencillo como, o cuando yo pido el número de beneficiarios, tiene que ser a través de informes sociales. Yo voy a una entidad y le digo, vale, tú me estás declarando que tienes 100 familias, quiero ver esos 100 informes sociales. Se controla. ¿Qué pasa? Que después nosotros llegamos hasta un punto donde ya no podemos hacer más. Las colas del hambre se producen en entidades, muchas veces que por desconocimiento o por falta de recursos. Date cuenta que las entidades son voluntarias. Y las personas que están en las entidades son voluntarias. Son voluntarios normalmente mayores. Entonces tampoco podemos pedirle a una entidad que tiene 300 personas, mira, es que esto mejor lo puedes hacer coordinando a las familias de 1, de 2, de 3 los lunes, 4 y 5 y 6 los martes. Porque a lo mejor yo como persona con una cierta formación en gestión y demás, lo puedo ver todo muy sencillo. Pero vete tú a una entidad con 70, con 60, sin voluntarios, sin personas que te descarguen la mercancía, a atender de forma voluntaria y regalar tu tiempo. Entonces yo creo que al final a veces es muy duro con las entidades, siempre se puede mejorar, pero es complicado porque muchas veces ellas hacen incluso todo a mano, imagínate. Un reparto a mano, firmar todo a mano. O sea, a nosotros que tecnológicamente estamos un poco más avanzados, entonces sí, es feo, sí, puede resultar incluso indigno, pero después a lo mejor tienes que ponerte en el lado de la cola, pero en el lado de la persona que está dando ese alimento, en qué situación está su entidad. Muchas veces ellas tienen una situación precaria, no cuentan con medios, no cuentan ni siquiera con un ordenador o con una impresora, lo que nos parece como tan, ¿no? Como que lo tenemos todos incluso en casa. Entonces muchas veces genera porque no tienen medios para digitalmente poder registrar esas familias y dar los alimentos más rápido. Sí que es cierto que también hay personas que lo intentan, te quiero decir, hay personas que no están derivadas por la razón que sea, situación ilegal, llámalo X, y se presentan con una entidad en la puerta a ver si pueden solicitar algo. ¿Y qué pasa con esas personas? A ver, legalmente vamos a dejarlo que nosotros tenemos claro que los alimentos que nosotros damos tienen que ser a familias que estén valoradas por los servicios sociales. Sí que es cierto que a mí las propias entidades muchas veces me dicen, Miriam, es que viene una señora con un bebé, su bebé llora porque no tiene leche. Yo a esa señora no le puedo decir, no señora, es que tiene una cola dentro de 3 meses y la van a atender. Pues le das la leche. Te quiero decir, no es el modelo ideal, somos conscientes, no es lo mejor, pero sí que es verdad que al final somos personas y quien se lleva al final la parte más dura del reparto de alimentos son las asociaciones. Quizás esto es lo que al final le acaba ocurriendo también, por ejemplo, a personas que no están empadronadas, que es algo que suele ocurrir. ¿Qué pasa con esas personas? Porque claro, al no estar empadronadas entiendo que no pueden ser valoradas por los servicios municipales. Se supone que tienen que estar 6 meses, si la información que tengo es correcta, 6 meses digamos en el municipio para empezar a ser valoradas. ¿Cuál es el problema? Que al final cuando tú llegas muchas veces en una situación irregular y demás, ¿cuánto tardas en tener los documentos? Se supone que los ayuntamientos siempre tienen convenios, o por ejemplo con Cruz Roja, con Cáritas, que se supone que ellos al tener programas específicos para personas inmigrantes y demás, pueden solucionar ese problema, pero es que muchas veces tampoco llegan, no pueden con toda, por desgracia, con todas las familias que vienen en esa situación. Es un problema, o sea, seguimos con la problemática de que al final son personas que tienen los mismos derechos,
pero también lo entiendo, las instituciones públicas tampoco pueden abrir la mano a todo el mundo, porque entonces también cómo filtramos, de qué manera lo hacemos. Es una situación difícil. La verdad que son muchas situaciones complejas, pero es muy interesante, Miriam. A mí, la verdad que creo que esta conversación es muy útil para conocer cómo funciona el sistema. Y después hay un último asunto que ya por curiosidad y porque lo solemos tratar mucho aquí, que es el de la alimentación, porque claro, ahora nos insisten mucho, y está muy bien, en que comamos sano, en que es importante, porque al final la obesidad tiene unas consecuencias en la salud, sobre todo en los más pequeños, ¿no? En los niños y en las niñas. Esto desde un sistema como este y desde Banco de Alimentos, ¿cómo se afronta? Porque claro, cuando a veces no tienen ni la posibilidad de conseguir los alimentos que necesitan, ¿se les puede pedir que además se den alimentos saludables o se intente cuidar una dieta saludable de estas usuarias? A ver, nosotros sí que lo intentamos con el tema de las compras. Es decir, nosotros de hecho el proyecto que nos han aprobado se llama Llena tu cesta de salud. O sea, al final intentamos, de hecho, parte de ese proyecto va a productos frescos, va a fruta y a verdura, a pescado y a carne. ¿Qué pasa? Que al final, a ver, nosotros muchos donantes, te pongo un ejemplo, Ferrero, que es, bueno, marca muy conocida de todo el tema de chocolates y demás. A ver, yo una empresa que me dona, yo tengo que coger su donación y agradecérselo en el alma. Cuando nosotros hacemos una compra, sí que pensamos en que la compra sea lo más equilibrada posible y que tengas una parte de proteína, una parte de hidratos de carbono, una parte, lo intentamos evidentemente. Bueno, pero a Ferrero le pueden decir, oye, en vez de darnos tantos bombones, ¿por qué no nos das el dinero y ya nosotros hacemos una compra saludable? Claro, pero al final date cuenta que son excedentes alimentarios. O sea, eso realmente date cuenta que nosotros, es muy curioso, para nosotros en julio nos llegan los calendarios de Adviento de la Navidad. Entonces, o nos llegan polvorones. Entonces, claro, son productos que ellos ya están en perfecto estado para el consumo, pero te digo una cosa, la gente agradece el chocolate, ¿eh? Sí, también, somos golosillos en el fondo. No digo que no, pero bueno, es que lo contaste que parece que les dan muchos bombones. Sí que es cierto, que muchas veces tenemos exceso, como a veces, Dios mío, solo tenemos chocolate y poco más. Por eso intentamos, cuando tenemos dinero, el invertirlo en productos saludables. Evidentemente, ojalá pudiéramos, de hecho, uno de los proyectos que tenemos también es para leche sin lactosa, productos sin gluten, porque tú imagínate si es complicado para una familia con pocos recursos el acceder a la alimentación básica. Tú imagínate cuando tienes un hijo celíaco, que un paquete de pan te cuesta 3 veces más que un paquete con gluten. Entonces, lo estamos intentando. De hecho, estamos en conversaciones con la Asociación Tinerfeña de Celíacos. Es un camino, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Por lo menos está en la hoja de ruta, lo tienen en cuenta, sí. Digamos. Una última cuestión, porque claro, ahora hay mucha preocupación, con sentido, por el aumento de los contagios que está habiendo en torno a la pandemia. Vamos a celebrar un telemaratón el próximo jueves, insistir un poco en que se van a tomar todas las medidas de seguridad, pero yo te pregunto, ¿se van a cuidar en el tema de ser sanitario y la seguridad en ese evento? Sí, date cuenta que nosotros, a ver, ya casi que por puro egoísmo, nosotros nos tenemos que cuidar porque el equipo del banco es el que es. Y somos los que somos y estamos los que estamos. Entonces, por nuestra propia seguridad, porque después del telemaratón nosotros continuamos con nuestra actividad diaria. Entonces, nosotros mismos lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer este año es crear un grupo burbuja. Simplemente va a estar, como digamos, en la zona de carga y descarga, el equipo diario que compartimos nuestro día a día con los compañeros, y voluntarios que sean personas, digamos, que ya están dentro del banco de alimentos. Por eso a lo mejor puede parecer que no es tan, no sé, tan lleno, pero es que al final, tal y como está la situación, todos nos tenemos que cuidar. Entonces, que tengan claro que al final por nosotros mismos y por los demás vamos a cumplir con toda la normativa. De hecho, estamos en un recinto como es Mercatenerife, que también nos lo exige. O sea, que no es que nosotros seamos los dueños de Mercatenerife, vamos. Pero bueno, ahí por lo menos se cumplen todas las medidas y para eso además se controlan. Miriam, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí hoy en esta entrevista. Muchas gracias por el trabajo que realizan también en Banco de Alimentos. Mucha suerte y nos vemos el próximo jueves. Venga, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Banco de Alimentos realiza un trabajo fundamental. Lo podrán ver también y conocer mejor el próximo jueves en el telemaratón solidario. Y recuerden que tienen en nuestra web, en mirametv.com, todos los puntos autorizados donde pueden hacer todavía su donación, alimentos, productos de primera necesidad, juguetes. Entren en nuestra web y allí tienen toda la información. Nos vemos el próximo jueves en el telemaratón solidario. Antes, eso sí, todavía nos queda una semana de mucha programación en Mírame Televisión. Que pasen un feliz fin de semana. Tenemos un reto, porque más de 30.000 canarios en situación de pobreza severa nos necesitan, porque La Palma nos necesita. Telemaratón solidario. Súmate donando alimentos, productos de higiene, juguetes y ayuda destinada a las protectoras de animales en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com y podrás verlo el 23 de diciembre a partir de las 12 del mediodía por Mírame Televisión. Ayúdanos a compartir Canarias.